Muchas gracias, señora Presidente. De verdad que presentar el informe de esta rendición de cuentas es un honor, es una tranquilidad, es un orgullo. Es el cierre de un ciclo de buen manejo de la economía, de una excelente performance de un equipo económico y de un gobierno que fue transformador, que cambió la orientación económica, que le dio credibilidad a las instituciones fiscales, que creó nueva institucionalidad, que se animó a hacer reformas profundas, que modificó algunas trayectorias, algunas líneas, algunas políticas del pasado, pero que especialmente se preocupó por el futuro, que fue capaz de hacer que las enormes crisis que el país vivió no fueran tales, que fue capaz de darle confianza, seguridad y tranquilidad a la ciudadanía. El otro día hablaba en oportunidad de la comisión y decía estas cosas. Y las decía porque me parece que a esta altura de los acontecimientos el debate no es si de medio punto más o de medio punto menos, sino que en esta rendición de cuentas el debate es general sobre una política económica, sobre las consecuencias para el país. Nuestro país es un país de pequeña dimensión económica. Si los vendavales económicos y financieros afectan a las grandes potencias mundiales que tienen escasa capacidad de determinación de lo que sucede con la economía en el mundo, nosotros somos un barquito de papel en un océano. Pero qué conducción tuvimos. La verdad que fuimos acomodando la vela y fuimos surcando las aguas de verdad embravecidas para llegar siempre a buen puerto. Este gobierno empezó con la pandemia. Un gobierno que vino preparado para ser un gobierno de transformaciones y al otro día se encontró con lo peor de lo peor. Qué bueno fue el manejo de ese tiempo de crisis, que nos dio certezas, como lo dije recién, pero en el que hubo un acierto que fue el más importante de todos, y que fue el de no mandar a los uruguayos para la casa y de pagarles aquella renta mínima, con la cual todos invariablemente se hubieran muerto de hambre, pero además hubiéramos matado todo el aparato productivo del país, el grande y el chico. Hubiéramos terminado con todo lo que era el comercio, con todo lo que eran los servicios, y después, a la salida de eso, ¿quién le iba a devolver al kiosquero, al pedícuro, al podólogo, al que vende cualquiera de los servicios? ¿Quién le iba a devolver sus clientes? ¿El Estado? ¿Iba el Estado a sacarlo de la casa y a devolverle su aparato? ¿Quién le iba a pagar al kiosquero sus consumos de la luz, del agua, o al almacenero, ese muchacho que trabajaba con él? Todos esos gastos que hubieran seguido corriendo y que hubieran fulminado todas las empresas del país y especialmente a las más pequeñas. Sin embargo, el gobierno dio protección, permitió trabajar todo lo que se pudo, cuidó y amparó con seguro de desempleo
infinitos a los trabajadores que no podían desarrollar su actividad laboral. Qué distinto a otros países del continente y las crisis que sufrieron esos países del continente. Y que después, más adelante, también se transformaron en crisis para nosotros. Porque vaya si pagamos impuestos en la República Argentina por vivir el tiempo allá, consumiendo de las pobrezas de los argentinos. Consumiendo fuerte nosotros por los bajos precios de la República Argentina, y también eso tuvo sus duras consecuencias que nuestro gobierno también tuvo que salir a resolver. La invasión de Rusia a Ucrania, lo que esto significó en términos de escaseces y de subas de costos para la producción y de subas de precios de nuestros consumos. El desate de un fenómeno de inflación internacional que vaya si nos afectó y que nos afectó duramente. Cuando habíamos logrado bajar los precios, cuando teníamos la inflación dominada, nos vino una inflación heredada del exterior. Tuvimos en esas circunstancias la menor de las inflaciones récord en la historia para los no transables, y en los transables tuvimos la peor de las situaciones. Y nos arrastró, como por supuesto arrastró al mundo. Y eso costó en ese momento y siguió costando después, porque la política ortodoxa, esa de la suba de las tasas de intereses para el control de la inflación, cuesta plata. Y este país tuvo que afrontar esa situación. Y las sequías, la del aparato productivo, que es la única predicción en la cual el gobierno tiene una diferencia significativa entre lo que predijo y lo que se dio. Nada que ver con los gobiernos anteriores que yo miraba. Proyectaban crecimiento del PBI por 2,5, era 0,4. Proyectaban por 3, era 0,2. Al IPC lo proyectaban a 5,7, les daba casi 8. Proyectaban por 5 en el 2019, les daba 8,79. Este gobierno no, este gobierno dijo 9,5 en el 2020, fue 9,41. Dijo 4,7 en el 2023, fue 5,11. Resultado fiscal, 2019 proyectaron 2,5, fue 4,7. Este gobierno llegó a casos como el del 2021 que dijo 4,1 y fue 4,1. En el 2023, que es la rendición de cuentas que estamos tratando, dijo 3% y fue 3,6. Permítame decirlo, señora Presidente, esto genera confianza en las proyecciones del gobierno, en sus predicciones. Vino a romper incluso con esa proyección de incremento de precios que hacen los empresarios todos, que la tienen clavada en un 8% para el futuro del Uruguay. Bueno, ya, a pesar de que sufrimos de toda esta inflación internacional, ya hasta los empresarios empezaron a bajar esa espera personal y sus expectativas, y eso va a contribuir también a la baja del proceso inflacionario. Tuvimos política con buenos resultados en lo laboral, que como bien lo dijo la ministra el otro día en su presentación, creamos empleo, se aumentó el poder adquisitivo del salario. En lo fiscal,
mejora de las finanzas públicas, cuidado el dinero de los contribuyentes, cuidado que la gente lo percibe, lo valora, lo siente en lo tributario. ¿Cuánto hace que el Uruguay no solo no suba de impuestos, sino que además rebaja de IRPF, de IAS, de los impuestos a las pequeñas empresas? Incremento del ingreso disponible de las personas, de las familias y el de las empresas. Resultados en la política monetaria, reducción clara de la inflación y reformas estructurales. La fiscal, la educativa, la de la seguridad social. Una reforma en los modos de ejecutar, que es una verdadera revolución de la obra pública la que se hizo en este país. Porque eso implica una reforma, primero, por los lugares del territorio que se incorporaron a la vida productiva del país, pero además porque esa obra es obra de calidad, que perdura, obra que va a cambiar el futuro de este país. El Producto Bruto Interno en 2023 es 2.7% mayor que en 2019, pese a todas estas adversidades. Y si no viene otra desgracia, que no va a venir, en 2024 el crecimiento esperado es del orden del 3%. La inversión, 22% mayor a la de 2019. En 2023, calculada sobre el PBI, la inversión fue del orden del 17.4%. Y yo creo que está bien esto de comparar con 2019. Correcto, por dos cosas. La primera es que es el momento del cambio de orientación económica. Pero la segunda es la de que 2019 marcó el momento de la enorme crisis profunda del Uruguay y marcó un antes y un después para la conducción económica. Marcó un antes y un después para la vida del país. Por lo cual, si será pertinente hablar de este momento. Entre 2015 y 2019 el Uruguay perdió 52.600 puestos de trabajo. En realidad perdió 94.000 de empleo de 40 horas o más, de empleo de calidad. 94.000, que fueron sustituidos por unos 40.000 puestos de trabajo de menores de 20 horas, y de los cuales la mitad eran de cuentapropistas. Hay que ser cuentapropista en el Uruguay. Fundición casi asegurada. En este periodo se crearon 76.100 nuevos puestos de trabajo. 76.100. En 2023, esta es la rendición de cuentas 2023, 37.000 personas ocupadas netas,
más que en el año anterior. Pero dije que en el quinquenio se crearon 76.100 puestos de trabajo, 58.386 en el interior de la República. Y si sigue, esto es descentralización. Este es un país que se descentraliza. En el 2024, señora Presidente, se van a crear 25.000 nuevos puestos de trabajo, de acuerdo a la proyección esperada. La masa salarial de 2024 es un 6,4% mayor que en 2019. La masa salarial en 2024 es el 50% del PBI. 3 puntos por encima del porcentaje de lo que eran aquellos gobiernos tan justos del periodo anterior. Bueno, si aquellos eran justos porque la masa salarial era del orden del 47%, más justo reconózcase que es esto, que es la mitad del PBI. El PBI, miren este dato, que lo acabo de decir, pero miremos la comparación, observémosla, el PBI creció 2,7% en este periodo. La masa salarial, 6,8%. Si esto no es distribución del ingreso, ¿de qué estamos hablando? Cuesta Duarte. Entiende que en el periodo, en 2023, crece el producto, la cantidad de asalariados y la masa salarial. En este mismo porcentaje. Informalidad. Se cayó la informalidad. La tasa de no registro de la Seguridad Social en diciembre del 19 era de 25,1%. En diciembre del 23 es 22,6%. La mejor tasa de informalidad que tuvo el Frente Amplio fue 22,9%. Fue en mayo del 2015. En este gobierno se llegó a tener el 19,6% en enero del 23. Es decir que estamos hablando de que se creó empleo, pero además de que se creó empleo formal, empleo de calidad, empleo del que hay que crear. Tengo el dato por acá de cuánto empleo informal se destruyó, porque en realidad la cantidad de afiliados al Banco de Previsión Social creció del modo significativo que lo he venido señalando. El salario real se incrementó en un 3,4%.
¿Y todo cómo? ¿A raíz de qué? A raíz del crecimiento del sector privado, que fue el gran motor de la economía. Esto no es creación artificial de salarios. Es cierto que hay un gobierno que se comprometió con los sindicatos a una política salarial que conllevaba primero, en el primer periodo, la preservación del empleo, y que eso implicó un sacrificio para los trabajadores, para que no cayera la masa salarial, para que no hubiera pérdida del empleo, porque en definitiva no servía de nada mantener la política anterior de empleo muy bien remunerado para algunos y de cero para otros, de desempleo para otros. Había que repartir las pobrezas en ese Uruguay de la profunda crisis. Y se salvó el empleo. Y los sindicatos lo comprendieron y lo promovieron. Y en alguna medida fue idea de ellos. Poder salvar la fuente laboral. Y esto habla de la madurez de los negociadores en esa circunstancia. Pero también habla de que eso fue lo que ayudó a poner el país a funcionar. Y hoy el gobierno cumplió todos los acuerdos salariales, todos, y el salario real se incrementó en 3.4%. El ingreso medio de los hogares, también superior al de 2019, también. Andaban el otro día ahí hablando del índice de Gini. El índice de Gini no es para medir circunstancias, mide grandes evoluciones y grandes cambios y hace comparaciones entre distintos países. Pero de verdad que los índices que valen para medir la distribución del ingreso en un periodo de gobierno son estos. Es el salario, el trabajo, es el ingreso de los hogares. Eso es lo que tenemos que atender en cada una de estas circunstancias. Hablábamos de estabilidad. El año 2023 tiene la tasa de inflación más baja desde el año 2005. 2019 teníamos 8,8%. Y después de todas las escaseces, las subas de los precios en el nivel internacional, y las economías desarrolladas de Estados Unidos conoció los 2 dígitos, no los conocía, o ni se acordaba de ellos. Bueno, nuestro país cerró con 5,1% de inflación en 2003 y va a cerrar con 4,9% en 2024. Y va a cerrar porque si hay algo confiable son los números de este equipo económico, que tuvo, justo es decirlo, alguna dificultad con el déficit, que en 2023 cumplió los 3 pilares de la regla, pero que va a presentar esto alguna dificultad en la perspectiva que se nos viene. Y no por mal manejo, ni por dispendio, ni por ninguna cosa de gasto electoral. Hoy hacemos un informe con la tranquilidad
de que ni los nuestros, ni los otros, ni nadie puede hablar de que haya existido gasto electoral. Es cierto, hay un compromiso con el déficit, pero esto es porque todo el gasto se reajusta por el índice de precios al consumo. Es más, el compromiso salarial fue por encima de eso y se cumplió. Y eso obviamente genera, este gasto tiene las rigideces que siempre tiene el gasto. Y los ingresos del gobierno, especialmente en 2022, pero ya desde la mitad de 2021, pero especialmente en 2022 y 2023, se ajustaron más al índice de precios mayoristas o al índice de precios implícitos del PBI, al deflector del Banco Central, lo cual es una tendencia lógica, observada, pero que se observó claramente en nuestra economía. Y los ingresos aumentaron mucho menos que los egresos, pero además súmese el mérito de que este gobierno le alivió la carga a los sectores del trabajo nacional y le alivió la carga a los pasivos de este país. 150 millones de dólares de baja de impuestos. ¿Cuántos cientos de miles de compatriotas se vieron beneficiados gracias a esta atrevida jugada de nuestro equipo económico? El 75% de los contribuyentes. El 75% de los contribuyentes. 327.000 beneficiados con reducción del IRPF. 207.400 significativamente. 63.000 que dejaron de ser contribuyentes. Esto implicó un aumento del salario real de medio punto en 2023. La rebaja del IAS, 179.000 beneficiados, 20.000 dejaron de ser contribuyentes. Alivio tributario para las micro y pequeñas empresas. Las modificaciones en el IRAE, en el régimen de pequeña empresa, en el IMEA, en el monotributo social del MIDES. El resultado fiscal mejoró de 3.9% a 3.3% en el déficit, a pesar de las bajas del aporte, la caída en la recaudación y a pesar de la renuncia impositiva. Claro, hubo una institucionalidad fiscal que el gobierno se autoimpuso y que la oposición tanto criticó y que dijo que no servía para nada. Bueno, al final sirvió y sirvió bastante. Entre 2019 y 2023, el gasto subió menos que los ingresos.
El gasto subió 0.3 puntos porcentuales. Los ingresos 0.9 puntos porcentuales. O sea que a pesar de todo lo que dije, se da esta circunstancia. Esto se llama buen manejo. Regla fiscal, control independiente del cumplimiento de la regla, transparencia. Y todo sin comprometer ni la estabilidad económica, ni la sostenibilidad de la deuda, y bajando, por primera vez que recuerde, la carga tributaria en este país. 2023, regla fiscal. La proyección de cuentas en la proyección en la rendición de cuentas de 2022 era un resultado fiscal estructural deficitario de 2.7%. Fue de 2.7%. No hay vuelta. El tope de gasto. Teníamos un tope de gasto de 2.1%, de crecimiento de 2.1%. ¿Sabe lo que hubo, señor presidente? Baja 0,4%. Bajó el gasto público. El endeudamiento. A pesar de la sequía y de que hubo que ir al ajuste aquel del crecimiento del 30% del tope autorizado para ese tipo de circunstancias. Bueno, de los 2.860 millones de dólares autorizados, quedamos en 2.446 de crecimiento de la deuda. Y en 2024 vamos a mejorar, señor presidente, un punto porcentual. Todavía. Cuatro años de cumplimiento. La menor calificación o la mejor calificación con el más bajo puntaje de riesgo que este país conozca. El riesgo país llegó a ubicarse en 85 puntos porcentuales en junio del 24, en la última semana. Esas son cosas que hay que saludar, señora Presidente. El país tiene un problema con su endeudamiento del cual nos alertó el equipo económico durante el debate presupuestal. Pero el endeudamiento que en aquel momento se temió que pudiera dispararse, bueno, no se disparó. Abogaría por una cosa, ¿no? Que ahora empezó, por suerte. Nos habíamos comprado la película aquella de que había que endeudarse en pesos. Eso mismo que recomiendan los bancarios en el mostrador, que le dicen a la gente, endeudate en pesos porque vos cobrás en pesos. Y la gente termina pagando todo el riesgo de la devaluación y mucho más, e intereses altísimos. Y entramos también en la onda esa de endeudarnos en unidades indexadas, la seguimos como política que venía de antes. Y eso nos ha embromado bastante en el atraso cambiario, por suerte, en la última
rendición de cuentas, en el endeudamiento de la última semana, la última emisión de deuda. Fuimos al dólar. Y vamos a tener que retomar ese equilibrio. Un poco de ese endeudamiento menos costoso y bueno, y el otro teóricamente más manejable, que en realidad cuando lo hacemos en UIN no es nada manejable, es caro y rígido e insoportable para el aparato productivo nacional y para el costo del Estado. Se ha hablado de algunos temas creo que de lo único que habla la oposición, porque de estas cosas, de los números, después de las circunstancias que el país pasó y de haber asegurado la estabilidad, en el fondo, todo buen oriental, todo el que quiera al país y valora lo que hizo este equipo económico, valora las certezas que nos dio, valora la tranquilidad, valora esta gestión de la economía. No tengo dudas de eso. Obviamente que la oposición siempre tiene que decir algo, porque si no dice algo, bueno, le queda feo. Mire esto, el dato que hoy no pude leer acá porque no lo encontré. Creamos 76.000 puestos de trabajo, pero los formales crecieron en 118.000. O sea que destrozamos 42.000 puestos de trabajo informal. Si esto no es contribuir a la creación de otro país. Pero decía, señora Presidente, que obviamente de estas cosas nadie puede decir nada, porque primero se decía que se atentaba contra la distribución del ingreso, después que se atentaba que la regla fiscal no servía para nada, después que se iba a perder salario. Bueno, no se perdió empleo, se ganó salario, se recuperó salario real. Y ya vamos a recuperar también y a pasarle por arriba a todo lo que era la pérdida de salario general que se produjo para poder sostener el empleo. Pero el número ese del 50% versus el 47% de masa salarial sobre PBI, ese número ya lo dice todo. Pero ahora va a venir, en el debate seguramente va a venir un tema al que ya me voy a adelantar. El único tema, y que la verdad que es un tema que a mí me avergüenza como uruguayo, lo dije en sala el otro día. No puede ser que el Uruguay tenga un 20% de pobreza estructural en la infancia. No puede ser que tengamos un 10% de pobreza media en el país. Hemos resuelto bastante bien, en ese sentido, por lo menos de la estadística, el tema de la ancianidad, que tiene en el orden del 2 y poquito por ciento de pobreza. Ahora, también hay que mirar algunos números, ¿no? Porque, por ejemplo, el modo de contar las cosas. Nosotros tenemos pobreza medida por el ingreso y la capacidad de la adquisición de una canasta de bienes. Ahora hay cosas que no se computan. La energía eléctrica, el bono social de UTE, que se incorporó para bajarle el costo de la electricidad a las familias. Bueno, eso permite adquirir energía a otro precio. Sin embargo, no está registrado en la estadística
que lleva nuestro instituto. No se ha podido incorporar a la encuesta continua de hogares. La garrafa, la subvención, el incremento del descuento en la garrafa de Supergas, tampoco está incorporado. Los comedores, que se han incrementado, no están incorporados. Todo lo que no sea transferencia monetaria no está incorporado en esta medida. Hay algunas de ellas que están valoradas, la casa habitación, pero por ejemplo las escuelas de doble horario, que son todos instrumentos que nuestra sociedad viene desarrollando. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque tal vez el número no es ese. Y tal vez la demanda de recursos no son los 355 millones de dólares que prevé UNICEF, y es un poco menos que eso y es más alcanzable, y en el compromiso que hemos asumido de no poner este tema en el debate político y ponerlo sí en el compromiso político de cada uno de nosotros, capaz que estamos más cerca del objetivo. Pero, señora Presidente, el país tiene buena perspectiva en el crecimiento económico, buena perspectiva en el crecimiento del empleo y del salario, buena perspectiva de estabilidad en todos los sentidos, el de los precios. Si la regla fiscal no se llega a cumplir, bueno, están expuestas las razones, pero este gobierno va a hacer el máximo esfuerzo hasta el último día para cumplir con la regla que se autoimpuso y que tanto ayudó al buen funcionamiento de la economía de todos, no solo del Estado, durante todo este periodo. Así que, lo que dije al principio, la satisfacción por llegar a este momento con esta paz, con esta tranquilidad, con el saber que las cosas han sido hechas como deben ser, con un Estado que se va acercando a la dimensión que debe tener, que el Estado grandote asfixia y se va metiendo con la libertad de todos, pero especialmente con la libertad de los que menos tienen, porque los hace dependientes absolutamente. Vamos en buen rumbo. Y bueno, cuando discutamos el año que viene el presupuesto nacional, vamos a profundizar este mismo rumbo, señora Presidenta. Muchas gracias.